Y ya estamos a las afueras del ex Congreso Nacional, listos y dispuestos para el estreno, como cada lunes, de los datos de Plataforma Telar, nuestros socios. Y hoy nos acompaña, ustedes ya lo conocen, a Sergio Toro, coordinador académico de Plataforma Telar. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Aquí feliz de presentar nueva información. Además que va cambiando el clima, es un poquito más veraniego y por lo tanto ya no hace tanto frío aquí afuera del Congreso, del ex Congreso Nacional. Además. Ya, Sergio, de inmediato, lo primero, porque antes de que despliegue nuestra gráfica, quiero preguntarte cómo hicieron esto que tiene que ver con los sentimientos hacia la convención. Bueno, estos son encuestas de paneles obviamente no representativos, eso hay que recalcarlo siempre, ¿no? Pero este es un estudio longitudinal. ¿Qué quiere decir? Es un estudio donde se le pregunta a algunas personas o varias personas en dos periodos de tiempo. Entonces se les pregunta respecto a las emociones y sentimientos que tienen sobre la Convención Constitucional. Es la misma persona que responde en un periodo de tiempo y la misma persona que responde en el siguiente. Por tanto, vamos a ver evolución y cambios. Por eso vemos una curva que evoluciona, se despliega ya entonces nuestra gráfica aquí afuera del ex Congreso Nacional. Esta tremenda pantalla gigante que tenemos además acá afuera del ex Congreso. Y ahí los vamos a ver, son casi 300 personas creo para esta medición, y quiero preguntarte entonces, ¿qué es lo que vemos como resultado? ¿Qué es lo más relevante que la gente puede observar? Bueno, lo que la gente puede observar es que al lado, digamos, inicial, donde dice agosto 2021, son la cantidad de personas que respondieron con emociones o sentimientos positivos. ¿Qué quiere decir emociones y sentimientos positivos? Básicamente alegría, confianza, esperanza, confianza, ¿no? Emociones y sentimientos negativos, básicamente relacionados con la incertidumbre, con la desconfianza, ¿no? Con el miedo, y emociones neutrales, que son más bien relacionadas con indiferencia. Y ahí veíamos entonces 176 positivos, 75 negativos, 17 neutrales. ¿Esto cambia con el correr del tiempo hacia septiembre de 2021? Claro, lo que ustedes logran observar ahí es que hay como un trazo, un cambio, y ese cambio son personas que antes, en la primera evaluación, contestaban que tenían emociones y sentimientos positivos. Esas personas se trasladaron a sentimientos y emociones negativas. Esto quiere decir que alrededor de 18 puntos porcentuales bajó más o menos el sentimiento positivo de las personas. O sea, ¿en qué coinciden con otras encuestas que hemos visto este estudio de ustedes en que ha crecido las emociones negativas? Sin embargo, en lo que podrían discrepar es que todavía las positivas son mayores que las negativas. Claro, y además, como es un estudio longitudinal donde se entrevista a la misma persona en los dos periodos de tiempo, lo que estamos observando es un tránsito de las personas. Entonces es mucho más fácil generar la observación de estos sentimientos. ¿Alguna explicación de por qué crees tú que puede haber influido en que aumenten las emociones negativas? Yo lo que estoy viendo es un equilibrio en esos sentimientos y emociones al mes de septiembre, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que hay un cambio también en el tipo de convención que están viendo las personas. Hoy se está viendo un tipo de convención que es mucho más responsiva, ¿no? Antes, en un principio, uno veía una especie de representación descriptiva, es decir, la convención nos representa a nosotros. Ahora ya lo están viendo como una institución donde los convencionales y las convencionales lo que tienen que hacer es responder a las demandas que le están señalando a la ciudadanía. Ya, empiezan a cobrar más cuenta, empieza a ser menos romántico y más concreto también el acercamiento, y por lo tanto hay más responsabilidad en los convencionales aún del que ya tienen por el propio cargo. Veamos la siguiente gráfica, porque la siguiente gráfica es súper interesante y quiero preguntarte, porque es sobre cuáles son los principales temas, pero es para un grupo muy interesante de analizar y que normalmente no tienen voz. ¿Quiénes son? Exacto, son mujeres privadas de libertad, que trabajan también, donde la red de acción carcelaria está trabajando con las mujeres privadas de libertad, ¿no? Son alrededor de 118 mujeres en recintos alrededor del país. ¿Cuáles son entonces, ahí vemos claramente, los principales temas para estas mujeres que están privadas de libertad? Educación, salud, vivienda, trabajo e igualdad de oportunidades. También aparece como importante igualdad de género, pero más abajo. Claramente educación y salud, y después vivienda son los más relevantes. ¿A qué se debe esto y que no otros temas como
el voto de las personas privadas de libertad o los derechos de las personas privadas de libertad estén en la palestra? Bueno, cabe señalar también que aquí se les pregunta sobre una pregunta abierta sobre 3 temas más importantes y si se fijan no completa en la proporción en términos de 100%, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en educación cerca del 60% de las mujeres privadas de libertad contestaron que es uno de los temas importantes, ¿no? Claro, o sea, ¿cuáles tienen que estar en la convención? Exacto. Ahora, esos temas de educación, salud y vivienda, si uno lo ve desde la perspectiva más bien cualitativa, son distintas las motivaciones que pueden tener las personas en general. Porque, por ejemplo, el tema de vivienda es un tema súper importante para las mujeres privadas de libertad, precisamente porque al salir, digamos, necesitan reunir nuevamente a la familia. Entonces, cuando uno observa en términos más cualitativos y la respuesta de las personas, es precisamente porque al salir tienen que reunir a la familia. Lo mismo con salud, en términos de salud, están también las condiciones sanitarias del recinto. Entonces es muy diferente esos temas con respecto a lo que ven las personas en general. Además, siempre hemos visto que en los grupos de menores recursos las preocupaciones son más concretas porque no tienen cubiertas las necesidades básicas, no se pueden dar el lujo de pensar en cosas más abstractas. Exacto. Y quería preguntarte, ¿tendrá algo que ver? No, tú me dices si es pésima mi pregunta, pero ¿tendrá que ver que le den más importancia a educación, salud, por ejemplo, y vivienda, que a los derechos de las personas privadas en libertad, el que estas mujeres estén pensando en términos correctos, constitucionales? ¿En qué sentido? ¿Están pensando más en sus hijos, en el país que le quieren dejar? ¿Como que están proyectando que esto es a largo plazo? Sí, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, Mónica. Bien, y además... esto no estaba galleteado, esto no estaba galleteado, se los digo al tiro. Por favor, ratifica que esto no estaba... Esto no estaba galleteado. Ya, ok, ya. Además, porque ellas están pensando en condiciones, como tú señalabas, materiales, ¿no? Y están pensando en esas condiciones materiales para sus hijos, ¿no? No están pensando en cuestiones más postmateriales, como otros temas que también son relevantes. No están pensando tanto en ella. Exacto. Están pensando más en otro. Tengo también la duda de si no sentirán ellas, además, que ellas ya han sido muchas veces descartadas por la sociedad y que nadie va a recoger sus propios temas, como los derechos de las personas privadas de libertad, en una convención. Tal vez hay algo de desesperanza en eso. Desesperanza aprendida claramente existe. Para cerrar, viene un momento clave, Sergio, que es un momento en que van a empezar a tratar, probablemente se dice el 18 de octubre, temas de contenidos en la convención. Este es un tercer tiempo, el primero cuando comienza, después cuando se instalan las comisiones, y este tercer tiempo de los contenidos. ¿Qué tan clave es? ¿En qué se juega que se reencante la ciudadanía? Que igual está interesada, que igual sigue teniendo más valoraciones positivas que negativas, pero que suba la valoración de la convención. ¿En qué se juega su destino, la convención? Bueno, primero que todo es algo que dije. Pasamos de un tipo de representación descriptiva como espejo de la sociedad que generaba mucha esperanza, ya a otro tipo de representación que está exigiendo la gente, que es más bien responsiva, que rindan cuentas finalmente, ¿no? Entonces, cuando uno hace trabajos también cualitativos en función de este mismo proyecto, cuando uno observa cuáles eran las demandas antes, que eran demandas más bien de esperanza, alegría, también ahora las demandas están muy relacionadas con que, por ejemplo, hagan su pega, mayor transparencia, etcétera. Por tanto, ya los y las convencionales tienen que pensar que son parte de una institución donde las personas están mirándola a esa convención también desde una perspectiva más institucional de rendición de cuentas. Resultados y también posibilidad de negociar, llegar a acuerdos. Me imagino que todo eso va a ser evaluado con mayor exigencia. Con mucha mayor exigencia, exacto. Sergio Toro, muchísimas gracias. Viene además de la gloriosa Universidad de Concepción. Además, qué gran ciudad, qué gran ciudad. La mejor ciudad de todas. La mejor ciudad de todas, absolutamente. Muchas gracias por habernos acompañado y no me voy a olvidar de recomendar lo siguiente. No se olviden, aquí está Plataforma Telar, lo están viendo, Plataforma Telar, por supuesto, y ahí está también nuestro querido código QR, ponen en modo foto, en modo cámara, y lo escanean ahí y pueden ser parte de un panel también de parte de Plataforma Telar y llegar a toda la información que, como siempre, se estrena aquí, en Aquí se debate convención. Nos vamos rápidamente hacia adentro para ver qué dicen nuestros panelistas.